En informativo NTR, entrevista. Y cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos, tiempo del centro de México, le saluda con mucho gusto Alberto García Zarubi y le agradezco al doctor Arturo Pueblita Fernández, él es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que esté con nosotros. Doctor, qué gusto saludarlo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues hoy se ve un México muy diferente al que pues teníamos hace poco tiempo cuando apenas se analizaba el Poder Judicial, donde se había propuesto una reforma al Poder Judicial. Hoy tenemos nuevos jueces, magistrados, tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que no tenemos es una nueva justicia, siguen estando muy rezagados los temas. Vemos a ministros de la Corte que no se ponen de acuerdo ni siquiera en el protocolo, no en el fondo de los casos, y lamentablemente, doctor, pues tenemos una violencia atroz que hoy sí ya ha prendido una indignación que quizá se ha mal encaminado hacia la violencia, pero finalmente una representación de una sociedad pues harta de la violencia y la injusticia que se vive en México. ¿Qué análisis hacen allá en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México ante esta situación, doctor? Bueno, Alberto, en primer lugar, señalar que vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo. Para nosotros el tema que más llama la atención es la impunidad. Estamos hablando de que hemos visto en las últimas semanas el asesinato de abogados en las puertas de los tribunales de la Ciudad de México. Hemos visto el asesinato del líder de productores de limón en el estado de Michoacán. Ahora este gravísimo ataque y asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Vemos con mucha preocupación lo que está pasando y además con una gran politización por parte del gobierno federal, en donde de alguna manera la reacción que terminan teniendo algunos de los sectores políticos, pues específicamente la presidenta de la República, es como si se tratara de un ataque al gobierno, cuando lo que está sucediendo realmente es el deterioro del tejido social mexicano, y esto está causado en gran parte por una rampante impunidad en donde no existen consecuencias para aquellas personas que están confrontando a la ley, y donde además pues existe un altísimo número de mexicanos en amplios sectores del país que se sienten abandonados y desprotegidos. En el caso específico de Uruapan, Michoacán, pues bueno, había un llamado puntual del presidente municipal para que se acudiera a defender lo que estaba a la población civil, para que no se estuvieran secuestrando a las personas, para que no se estuviera extorsionando. Se decía que fue asesinado aún teniendo una guardia de elementos armados de la Guardia Nacional que lo estaban protegiendo, pero lo que él estaba solicitando no era una guardia personal. Él lo que estaba pidiendo era refuerzos federales que ayudaran a combatir el crimen en esa zona. Y lo que estamos viendo ahorita es algo que se está saliendo de control, en donde ya también existen muchas manifestaciones y muchas protestas. Hay que ver lo que está sucediendo en Veracruz, lo que está sucediendo en Michoacán, lo que está sucediendo en Sinaloa, en donde la ciudadanía está saliendo a exigir la renuncia de gobernadores por situaciones que están poniendo en riesgo la gobernabilidad en el país. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Hay falta de voluntad de aplicar la justicia o tenemos leyes que no son suficientes para la situación de violencia en donde estamos? Porque sí, ya se ha dicho desde el exterior, principalmente el presidente Donald Trump ha dicho que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado, y lo peor de todo es que sí es cierto, y pareciera que la ley o no sirve o no se aplica. Para ustedes, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Que no se aplique la ley o que tenemos leyes y fiscalías muy atrasadas? Bueno, para mí se trata de un tema específico en donde hay una falta de aplicación de la ley, en donde faltan políticas públicas correctas, donde hace falta una estrategia clara y definida para combatir el crimen organizado. Tenemos años en donde las unidades de inteligencia financieras han sido utilizadas para combatir a opositores políticos y a empresarios, y no para desmontar las estructuras financieras del crimen organizado.
Lo que hace falta es una estrategia. Tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo en el país y tenemos que voltear y defender el Estado de Derecho. No podemos continuar con una división política, no puede seguir estando como centro en el discurso político desde la presidencia de la República el control político y el ganar elecciones. Se tiene que poner como punto angular de la estrategia nacional la pacificación y el entrar en una estrategia en donde se pueda abatir la inseguridad y la impunidad que hay en México. No es un tema que se resuelve con nuevas leyes o con modificaciones a las leyes, se necesita aplicar las leyes que ya tenemos, se necesita voluntad política para entender que lo importante no es ganar elecciones, sino que lo importante es gobernar realmente el país. Estuvieron ustedes ahí en el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, la sede del nuevo Congreso Anual de la Unión Internacional de Abogados, en donde se reunieron pues abogados de 80 países. Se analizó el poder judicial en nuestro país y es una nueva circunstancia que seguramente en ese Congreso Internacional les habrá llamado la atención que jueces y magistrados sean electos por el voto popular. ¿Qué evaluación hicieron ya después de quizá los primeros meses, 2 meses de la instalación del nuevo Poder Judicial en nuestro país? La mitad de los juzgadores son electos por el Poder Judicial. ¿Qué evaluación hicieron en este Congreso y sobre todo qué retos le vieron a este sistema de elección de los impartidores de justicia? Bueno, decir que el Congreso era un Congreso internacional que no estaba focalizado en el tema de México, sin embargo, pues sí despertaba mucho interés y muchas inquietudes en la abogacía internacional, determinar y analizar lo que había sucedido en México. Hubieron varias mesas en donde se tocaron estos puntos, en donde se hablaban de temas de la justicia en materia civil, donde se habló del Estado de Derecho, donde se habló de los medios alternativos de solución de controversias, y un punto que fue verdaderamente importante y que llamó mucho la atención fue evidentemente todo el proceso de reforma constitucional, la manera, digamos, desfaseada e incluso atropellada en donde en un plazo de 15 días, desde que entró la nueva legislatura hasta que estaba ya publicada la reforma constitucional, violando suspensiones, se analizó incluso los temas de los cambios de partido de algunos legisladores, que sucedió que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, no hay senadores de oposición, todos los senadores michoacanos que hay en la Cámara de Senadores son de un solo partido y de un solo movimiento, situación que es contraria al espíritu de la Constitución, y bueno, pues evidentemente también se analizó el tema de los acordeones, se hizo referencia al estudio preliminar que realizó la Organización de Estados Americanos sobre el proceso de reforma al Poder Judicial de la Federación, y la conclusión a la que llegó la OEA justamente, en donde decía que no era algo que se recomendaba que fuera utilizado, que se fuera a imitar en otras jurisdicciones debido a una gran cantidad de cuestiones, digamos, que mancharon un proceso. Ahora lo que hemos visto también pues, es el entrada en funcionamiento de este Poder Judicial con muchas más dudas que claridades, y pues bueno, nosotros consideramos que esto puede llegar a poner en riesgo la captación de inversiones y el mantenimiento incluso de inversiones que están en el país, toda vez que pues no existe condiciones propicias para la generación de negocios en México. Por último, ya en materia de la elección del Poder Judicial, Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, viene la segunda parte de la elección de los jueces magistrados en el país, una segunda parte de la elección que se va a conjuntar con una elección muy complicada, más de 10 gubernaturas, la elección por completo de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes recomiendan que se posponga la elección del segundo paquete de impartidores de justicia, que no se combine con la elección federal, debido a todos estos problemas que nos está comentando, los acordeones, la falta de reglas claras para poder tener una contienda, la falta, hay que decirlo también, de preparación de los propios candidatos que finalmente hacían sentencias, no hacían campañas, y cuando se enfrentan a las campañas no saben realmente cómo comportarse? ¿Recomiendan ustedes la
posposición, ahora que viene la reforma electoral, la posposición de esta segunda elección en el Poder Judicial? Sí, por supuesto. Yo creo que de continuar con esto se terminaría de poner el último clavo del ataúd de una ya cada vez más maltrecha sistema de justicia en México. Lo que estamos viendo ahora y ha sucedido, el caso de la exconsejera de la Judicatura, Lilia Benítez, que renunció a su posición como magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito cuando le negaron una licencia que estaba solicitando por cuestiones personales, y los motivos que le dieron en el órgano de administración del Poder Judicial es que no podían dejar solos a los nuevos magistrados, prácticamente porque no tenían conocimiento y se necesitaba los juzgadores de carrera para que pudieran subsistir y para que pudieran estar estructuradas y organizadas las resoluciones de los tribunales. De continuarse con este tema de la elección, de quitar todavía los pocos que quedan de carrera judicial, vamos a estar ya en un punto de no retorno con un devastado sistema de justicia en México. Pues ahí está la advertencia y sobre todo esta recomendación que se hace, y yo le agradezco muchísimo a Arturo Pueblita Fernández, él es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que haya platicado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Informativo NTR. Gracias, Alberto. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.